Hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una historia realmente especial y llena de matices. Todo comienza en una mañana de fuertes lluvias en la granja, donde conviven gallinas, patos y codornices que con su ternura nos hacen sonreír, incluso en los días más grises. Pero la aventura no termina ahí. Acompañaremos a Tutieu y a Uri en un emocionante recorrido por el bosque, donde su misión será recolectar setas frescas y descubrir los secretos que la naturaleza guarda en silencio. Sin embargo, mientras la calma parece envolver la escena, también empiezan a surgir tensiones familiares. Lynn, la hija adoptiva con planes ocultos y un carácter enigmático, se prepara para enfrentarse a Tutieu. ¿Qué rumbo tomará esta historia? ¿Será un reencuentro marcado por la verdad o por el conflicto? Quedaos conmigo para descubrirlo, porque lo mejor está a punto de empezar. La mañana comenzó con una tormenta intensa. La lluvia caía con fuerza, empapando por completo a los patos, gansos y pequeños pájaros que correteaban por el patio. Sus plumas mojadas brillaban bajo las gotas, creando una escena que mezclaba ternura y vitalidad, dentro de la casa en un ambiente cálido y acogedor. Tutieu y Uri no dejaban que el mal tiempo les frenara. Con paciencia y dedicación se ocupaban de alimentar a las gallinas y de cuidar con mimo a las codornices. De pronto, en medio de aquella rutina diaria, ocurrió algo que transformó la jornada en un momento inolvidable. Uri, mientras revisaba el corral, descubrió con gran sorpresa que las codornices habían empezado a poner sus primeros huevos. Fue un hallazgo sencillo pero cargado de emoción y simbolismo. Tutieu, al tomar entre sus manos aquel pequeño huevo, no pudo ocultar su alegría. Lo contempló como si se tratara de un tesoro, un regalo delicado y puro que la naturaleza había decidido compartir con ellos. No era simplemente un huevo, representaba el fruto de su esfuerzo, el inicio de un ciclo nuevo, y la promesa de que cada día en la granja trae consigo algo inesperado. Para quienes aman la vida en el campo, ese instante es mucho más que un simple detalle. Es la confirmación de que la dedicación, el cuidado y la constancia siempre reciben recompensa. El sonido de la lluvia golpeando los tejados, mezclado con la sorpresa de Uri y la emoción de Tutieu, dibujaba una escena que parecía sacada de un cuento. La naturaleza, aun en medio de la tormenta, ofrecía un gesto de esperanza y de continuidad. El dolor de la madre se hacía aún más profundo cuando Lynn, la hija adoptiva, que además ocupaba el lugar de hermana mayor de Tutieu, intervenía con comentarios fríos y punzantes. Con un tono cargado de ironía, Lynn decía: «Si Tutieu quisiera volver, ya lo habría hecho hace tiempo. Quizás es que ya no considera esta casa como su verdadero hogar». Esas palabras aparentemente casuales calaban como cuchillos en el corazón de la madre. Ella, al escucharlas, no encontraba fuerzas para responder. Solo podía suspirar con tristeza, intentando no mostrar cuánto le dolía. Pero en el fondo su mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su hija se mantenía tan distante? Había algo irremediable entre ellas. Aunque no quería reconocerlo, el miedo a perder definitivamente a Tutieu se hacía cada vez más presente. La figura de Lynn, con su carácter calculador y sus insinuaciones envenenadas, solo añadía tensión a un ambiente ya cargado de incertidumbre. La madre intuía que aquellas palabras no eran simples observaciones, sino intentos de sembrar la duda y el resentimiento. Y aunque trataba de no dejarse influir,
Era inevitable que el peso de esas frases la hiciera sentir aún más sola. Linque siempre había sentido celos y un resentimiento oculto hacia Tutieu. No tardó en aprovechar la ocasión. Con un gesto aparentemente amable, se ofreció a ir a verla y convencerla de que regresara a casa. Sin embargo, en el fondo no había ninguna intención sincera en sus palabras. Más que aconsejarla, lo que Lin realmente deseaba era imponer su voluntad, presionarla y complicarle aún más la vida a su hermana adoptiva. Con su voz firme y un aire de superioridad, insistió en que era lo mejor para todos. Pero tras esa fachada de preocupación se escondía un propósito claro: mantener el control, reafirmar su poder dentro de la familia y hacer sentir a Tutieu que nunca podría escapar de su sombra. Esa actitud disfrazada de responsabilidad no era más que un intento de manipular la situación a su favor. La madre, consciente de sus propias limitaciones y debilitada por la fragilidad de su salud, no tuvo la fuerza suficiente para oponerse. Sabía que discutir con Lin solo generaría más tensión y que en su estado lo que más necesitaba era descansar. Con un suspiro resignado y el corazón dividido, terminó asintiendo lentamente, confiándole a Lin la tarea que ella misma ya no podía llevar a cabo. Después de aquella breve conversación, la madre se retiró a su habitación. El cansancio físico y emocional la envolvía como una sombra pesada, y mientras se recostaba no podía evitar sentirse invadida por la preocupación. En teoría, había delegado en Lin una responsabilidad importante, pero en el fondo sabía que las intenciones de su hija adoptiva no eran tan puras como aparentaban. Al mismo tiempo, Tutieu y Uri decidieron aventurarse juntos en el bosque antiguo después de varios días de intensas lluvias. Bajo el denso follaje verde, la naturaleza se mostraba generosa. Decenas de setas blancas crecían en pequeños grupos entremezcladas con orejas de madera que colgaban de los troncos húmedos. El aire estaba impregnado de frescura y del aroma terroso tan característico tras la tormenta. Con calma y destreza, Tutieu se inclinaba para recolectar las setas más tiernas, cuidando cada detalle como si se tratara de un ritual. Uri, por su parte, no podía contener la alegría. Con una sonrisa iluminando su rostro, admiraba en voz alta la belleza de aquel regalo natural, como si el bosque hubiese decidido premiar su visita con un espectáculo íntimo de vida y abundancia. Mientras avanzaban entre los árboles, su complicidad se hacía evidente. Las risas y comentarios ligeros fluían con naturalidad, creando una atmósfera serena casi mágica. En un momento, Uri, siempre inquieto y creativo, tomó un tronco de bambú caído y comenzó a trabajar con precisión, construyendo un rudimentario pero ingenioso sistema de trampas para animales pequeños. Para él, no era solo una tarea práctica, sino también un juego, una forma de sentir que estaba aprendiendo de la naturaleza y de sus propios recursos. La escena, cargada de sencillez y autenticidad, parecía sacada de un relato bucólico: dos jóvenes disfrutando de lo esencial, rodeados de la inmensidad del bosque y de sus secretos. Todo transmitía calma, como si aquel rincón apartado estuviera protegido de cualquier preocupación externa. Sin embargo, bajo esa tranquilidad aparente, se escondía una tensión invisible. Lo que ellos vivían como un instante de paz contrastaba radicalmente con lo que se estaba gestando lejos de allí. Porque mientras Tutieu y Uri disfrutaban del presente, Lin se preparaba para irrumpir en sus vidas.
Con su carácter controlador y sus intenciones ocultas, ya había tomado la decisión de enfrentarse a tu tío. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sáng hôm nay bắt đầu bằng một trận mưa lớn. Nước mưa xối xả khiến đàn vịt và gà của Tử Tiêu ướt hết. Trong nhà, Tử Tiêu và Uri chăm chỉ cho đàn gà con ăn. Đúng lúc ấy, niềm vui bất ngờ đến khi Uri phát hiện những con chim cút đầu tiên đã bắt đầu đẻ trứng. Tử Tiêu ngắm quả trứng nhỏ xinh mà hân hoan như nhận được món quà đặc biệt của tự nhiên. Trong khi đó, ở nhà mẹ Tử Tiêu, bà vẫn canh cánh nỗi lo. Từ lâu Tử Tiêu đã không về nhà ở cùng, cũng chẳng gọi điện. Bà đã vài lần đến tìm nhưng Tử Tiêu đều vắng mặt. Nỗi buồn ấy càng trở nên nặng nề khi Linh xen vào bằng những lời cay nghiệt. Nếu Tử Tiêu muốn về thì đã về từ lâu rồi. Chắc cô ấy đã không còn coi nơi này là nhà nữa. Nghe Linh nói vậy, mẹ Tử Tiêu thở dài nhưng vẫn không yên tâm. Linh vốn là người ghen ghét Tử Tiêu, liền đề nghị sẽ đến gặp Tử Tiêu, khuyên hay đúng hơn là ép em gái quay về. Nhưng trong lòng, Linh chỉ muốn kiểm soát và làm khó Tử Tiêu nhiều hơn. Biết sức khỏe mình yếu, bà mẹ đành gật đầu giao việc đó cho Linh, rồi trở vào nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc ấy, Tử Tiêu và Uri lại rủ nhau vào rừng sau những ngày mưa. Dưới tán lá xanh, vô số nấm trắng mọc thành từng cụm, xen lẫn cả mộc nhĩ. Tử Tiêu nhẹ nhàng thu hoạch, còn Uri hớn hở khen ngợi sự tươi đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thậm chí Uri còn tỉ mỉ chặt tre, làm bẫy. Giây phút tưởng chừng như yên bình ấy trái ngược hẳn với cơn sóng ngầm đang chờ đợi phía sau.